Buenas a todos, mi nombre es Jainer Serrano, estudio en la Universidad Minuto de Dios, sede Zipaquirá, y hoy les voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas. Se dice que la ecuación es homogénea si m y n tienen el mismo grado, a partir de la siguiente ecuación, que esta sería la ecuación básica. Entonces la suma de estos dos, m y n, es igual a cero. Teniendo eso en cuenta, hacemos un pequeño ejemplo. Primero que todo, organizamos la ecuación que quede como la forma básica. No importa que no, que no se iguale a cero. De todos modos, la diferencia o la suma de esos dos debe quedar cero. Entonces vamos a transformarla de la forma básica, pasando este que está dividiendo a multiplicar a dy y de x pasa a multiplicar a x por y. Primero que todo, entonces vamos a comprobar si la ecuación es homogénea, sumando los exponentes de cada término. Entonces, si la suma de cada término es igual en todos, entonces la ecuación es homogénea. Entonces, digamos, en este caso, x está elevado a la 2 es de grado 2, al igual que y. Y acá la suma de estas dos exponentes, 1 más 1, porque se dice que cada variable está elevado a su exponente 1. Entonces, la suma de esos dos da 2. Entonces, la ecuación es de grado 2. Y entonces, al ser todas iguales del mismo grado, es una ecuación homogénea. Ahora vamos a hallar o hacemos el cambio de variables, ya sea igualando que y es igual a u de x o x es igual a u de y. De cualquiera de las dos formas por las que se incline, va a dar el mismo resultado. Yo voy a escoger que x es igual a u de y. Si despejamos u, tenemos que x sobre y. Y si derivamos esta función, tenemos dx es igual a u de y más y de u. Entonces, ya teniendo estos dos resultados, vamos a reemplazarlo en la ecuación 2, en esta ecuación. Entonces, vamos a reemplazar solamente la x y el de y. Eh, ya teniendo esto, arreglamos mejor la ecuación sacando estos valores del paréntesis y vamos a hacer las correspondientes multiplicaciones entre estos valores internos por la derivada de y esto por la derivada de y de u. Entonces, una vez ya armada mejor, ya sacada de los paréntesis, procedemos a hacer las multiplicaciones correspondientes como se muestran aquí y obtenemos esta fórmula. Entonces, de aquí ahorita vamos a cancelar términos semejantes para reducir más la ecuación. Entonces, una vez que ya cancelemos términos semejantes, vamos a tener esta ecuación mucho más pequeña y pasamos el y que está elevado a la 3, lo pasamos a dividir al otro lado para dejar las y a un lado y los u al otro lado. A continuación vamos a integrar ambas partes. Ahora procedemos a integrar en ambas partes. Aquí podemos cancelar las y. Entonces tenemos y elevado a la 2 y y elevado a la 3 obteniendo este resultado. Aquí podemos sacar el menos 2 para poder integrar mejor. Una vez
integrado tenemos como respuesta que menos 2 logaritmo de y es igual a u al cuadrado sobre 2 más la constante, que esa siempre está. ¿Cómo integramos u? Recuerde que toda derivada está elevado a la 1, aunque no se coloca, pero siempre. Entonces, se le, se le suma a, a ese exponente un 1 y esa suma se hace igual en la parte de abajo. Entonces tenemos que u elevado a la 2 sobre 2 y se le suma la constante. Ahora ya solamente falta reemplazar esta u por x sobre y para hallar la solución final. Entonces, una vez ya reemplazamos u, podemos multiplicar todo por 2 para que se vaya el 2 que está dividiendo a x sobre y, obteniendo esta solución. Y esta es la respuesta final. Aquí puede, como esto es una constante y al multiplicarse por una constante se puede dejar c 2 o solamente 2 por c, da igual. Ahora les voy a explicar sobre las ecuaciones transformables o reducibles a homogéneas. Como dice su nombre, las ecuaciones pasan por un proceso para que sea una ecuación diferencial homogénea. Para lo siguiente vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Em, Recordemos que y' es igual a dy sobre dx. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. Vamos a nombrarla así para tenerla en cuenta más adelante. Para cambiar la ecuación a homogénea, lo primero que hacemos es armar el sistema de ecuaciones. Entonces, como podemos observar, tenemos dos sistemas de ecuaciones y los llamamos sistema 1 y sistema 2, los cuales se igualan a 0. Y para hallar la variable, o sea, para hallar cualquiera de estas dos variables, se pueden hallar por los siguientes métodos, ya sea igualación, sustitución, reducción y que hay otros. Entonces, yo en este caso voy a tomar el de sustitución, despejando una de ellas y reemplazándola en el otro sistema de ecuaciones. Para este ejemplo, yo escogí el segundo sistema, despejé x, y x sabemos que vale 3 más y. Este valor lo reemplacé en la en el primer exosistema, diciendo que x vale 3 más y. Y hice todo el procedimiento, lo saqué de su paréntesis, sumé términos semejantes, despejé la variable y la y. Tenemos que y es igual a menos 2 y esto lo reemplazamos en el primer despeje que hicimos, que en este caso es este. Aquí, ya sabiendo cuánto vale y, lo reemplacé por su valor y así fue que hallé que x vale 1. Después de eso, hacemos el cambio de variable. Entonces, aquí le sumamos dos términos nuevos. Entonces, sabiendo que x es igual a 1, entonces le sumamos k, es una variable, usted puede tomar otra letra, la que usted quiera. Y y hacemos lo mismo. Si despejamos las nuevas variables, tenemos que k es igual a x menos 1 y que h es igual a y más 2. De igual forma, reemplazamos las derivadas de x, reemplazándola por dk, y de igual manera de y, reemplazándola por dh. Con esta nueva información,
reemplazamos en ecuación uno, o sea, en esta ecuación, sabiendo ahorita que, que K o que X vale K más uno y Y vale H menos 2. Y cambiando el dx por dk y dy por dh. Entonces, una vez que ya reemplazamos en ecuación uno en esta ecuación, tenemos que x cambia por su valor ya correspondiente, dejamos las constantes iguales, la despejamos, eso la sacamos de sus paréntesis y hacemos las sumas correspondientes con respecto a las constantes. En este caso, todo eso se cancela porque uno más uno menos 2 es igual a cero. De igual forma, si hacemos la suma da cero. Y ya arreglándola mejor, vemos que h' es k más h sobre k menos h. Tengamos en cuenta que h' se puede escribir de la forma de h de k, como está escrita en esta forma. Y acá ya está transformada o reducida a una ecuación homogénea. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con las ecuaciones homogéneas. Entonces, vamos a ver si cumple, si es homogénea, si realmente se redujo a una ecuación homogénea y vamos a proceder a solucionarla de la forma homogénea. Entonces, ya acomodando la ecuación, verificamos que sí sea homogénea. Y como podemos ver, organizamos mejor la ecuación pasando k menos h a multiplicar a dh y de k a multiplicar al valor de arriba. Entonces, como podemos ver, todos son de grado 1. Entonces, es una ecuación de grado 1. Entonces, al ser todas del mismo grado, cumple con la condición de que sea homogénea. Entonces, en este caso, procedemos a solucionarla como una ecuación homogénea. Entonces, aquí vamos a hacer el cambio de variables. Como podemos ver, mm, ahorita acá es igual a u por h. De igual forma, dk es igual a, derivamos estas dos, que es este resultado u de h más h de u. Y ya con esta nueva información reemplazamos en esta ecuación la que hallamos y la que reducimos a homogénea. Tengan en cuenta que k tiene unas variables y que y también. A lo último, cuando se solucione por, por homogeneidad, vamos a reemplazar los valores tanto de u y después tanto de k como h. Entonces, una vez ya reemplazado, em, los acomodamos mejor, sacándolos de los paréntesis y hacemos los correspondientes multiplicaciones. Entonces, lo que está en paréntesis se multiplica por dh y acá lo que ambos están lo en paréntesis se multiplica con lo otro. Entonces, en este caso se multiplica este dh por este y este mismo dh por h sola. De igual forma se hace con esta función de acá por cada una de las otras correspondiente al otro paréntesis y h se hace de la misma forma. Una vez hechas las multiplicaciones, vemos semejanzas en algunas funciones como en esta, aunque estén escritas de primero va la H que la U y aquí la U que la H, tienen,
simplificar, no hay problema en eso. Una vez simplificado, se vuelve a organizar la ecuación y se separa dependiendo de los DH. Entonces, envié para un lado, disculpen, envié para un lado los que son perdón, los DH, como podemos ver acá, y los DU para el otro lado. Luego hice factor común, sacando el factor común a un lado y multiplicándolo por su descendencia y así. Luego de eso, agrupé estos los términos en H y en U para poderlos integrar. Ahora procedemos a integrar. Vamos a integrar lo que acabamos de hallar. Entonces podemos cancelar una H de arriba con una de abajo. Y acá podemos separarlas, como podemos ver, U sobre menos U más U al cuadrado por DU, más la integral de U de 1 sobre 1 menos 1 más U al cuadrado. Entonces, si derivamos cada uno de ellos, obtenemos que la integral de 1 sobre h es logaritmo de h y de u sobre menos 1 más u al cuadrado es un medio del logaritmo de valor absoluto de menos 1 más u al cuadrado. Y para este caso se divide en dos, entre una parte negativa y otra parte positiva, obteniendo que la mitad, un medio del logaritmo de u más 1 más un medio del logaritmo de u menos 1. Y obviamente se le suma la constante. Ahora, tenemos que reemplazar los valores de u, de h y de k para tener la solución general. Como podemos observar, k es igual a x menos 1, h es igual a y más 2 y u es igual a k sobre h. Entonces, en el primer valor, que es h, lo reemplacé por este valor, y más 2. Después u lo reemplacé por k sobre h en cada uno, como para tener un proceso continuo. Volví a escribir toda, reemplazando ahorita k y h en cada uno de sus valores, y a lo último más la constante, que nunca debe que faltar. Y esa es la solución general para eh, esa ecuación. Ahora les voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas, donde la función cumpla con la ecuación diferencial m por xy de x más n por xy de y igual a 0. La suma de estos dos términos, de este primer término y este segundo término, debe quedar 0. O sea, ese es el requisito primordial, que entre esas dos den 0. La suma de esos dos den 0 o que ambas tengan el mismo valor. A continuación, un pequeño ejemplo. Como ejemplo tenemos la siguiente ecuación. Vamos, vamos a resaltar que esta va a ser nuestra primera ecuación y como les dije, esta parte de la ecuación va a ser m de x y esta parte va a ser n de y. Entonces, como dato curioso, como extra, podemos ver que el grado
no se cumplen todas, entonces no es homogénea. Sabiendo esto, entonces vamos a solucionarla por ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, como podemos ver, en el primer término es de grado 1, el segundo de grado 1, el tercero de grado 1, pero el cuarto es de grado 3. Entonces, todos no son iguales, entonces se descarta como una ecuación homogénea. Para saber si es exacta, hallamos las derivadas parciales contrarias de m y de n. Bueno, ¿cómo así? Entonces, la derivada de m, pero con respecto a y, no a x, a y. Y la derivada de n con respecto a x. Entonces, tenemos aquí que con respecto a y, entonces x se vuelve una constante, como cualquier otro número, entonces vale 0. Y y vale 4. ¿Cómo fue que se derivó? Entonces, aquí está el proceso en el cual se explica que para derivar y con 4y, entonces se sabe que toda, toda letra está elevado a la 1, pero no se escribe. Entonces, a ese número con la que está elevado se le va a restar 1. No es porque acá hay 1, entonces aquí se le ve que restar 1 y si acá hay 2, pues menos 2. No, siempre se le resta 1 dependiendo pues, del número que haya acá. Este 1 que tiene acá, ya sea un 2, 3, 4, baja a multiplicar al que esté al lado. Tenemos en cuenta que aquí también puede haber un 1, siempre hay un 1, pero en este caso hay un 4, entonces baja a multiplicar ese 4. Entonces, 4 por 1, 4, y acá y 1 menos 1 da 0, y todo variable elevado a la 0 es igual a 1. Entonces volvemos a multiplicar. 4 por 1 es igual a 4. Entonces aquí está el resultado, 4. La derivada de 5x es igual a 0 porque es una constante y de 4y con respecto a y es 4. Ahorita hacemos lo contrario acá con respecto a x. Entonces, derivada de x es el mismo procedimiento que se explicó acá, entonces da 4. Y como se está derivando con respecto a x, y se vuelve una constante. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces podemos observar que las derivadas contrarias, parciales contrarias, de m y de n es el mismo valor, 4. 4 positivo. Si dan negativo en cualquiera de las dos, no son exactas. No es lo mismo. Entonces, ahora el siguiente paso es integrar una de las dos para obtener f de x, y. Se integra cualquiera de estas dos partes, ya sea m o ya sea n. Cualquiera que elijan le va a dar el mismo resultado. Siempre uno trata de irse por la más fácil. Entonces, en este caso elegí m de x y lo voy a integrar por dx. Podemos separarlas, podemos separarlas para que sea mucho más fácil. Sacamos las constantes fuera de la integral. Y para integrar x, aquí está cómo se hizo. Recuerde, acá tiene un 1 y y está elevado a la 1. Y se le suma un más 1 siempre. Si está elevado a la 2, también se suma por 1. No es que si está elevado a la 2 se suma más 2, si está elevado a la 3 se suma más 3, no. Es si está elevado a la 2 más 1, a las 3 más 1. Y esa suma que se hace aquí se debe que dividir x. Entonces, si acá es 1 más 1, abajo también. En este caso, cuando la derivada está sola con respecto a la derivación de x o de y, siempre hay un 1. Y ese 1 es constante y entonces la derivada de una constante es la derivada. En este caso es x. Entonces, como saqué esto a la constante, pero acá siempre va a quedar un 1.
Entonces, la solución de esa integral es 5 por x al cuadrado sobre 2 más 4y por x. Esa es la función. Entonces, ya teniendo esto, vamos a cogerla como ecuación 2. Ah, se me olvidaba. Cuando se integra, se debe que sumarle una constante. En este caso, la constante se reemplaza por g de y, que es, o sea, cuando se deriva por dx, la constante viene siendo g de y. Si aquí se derivó por y, aquí g ya no es y, sino x. ¿No? Para tenerlo en cuenta. Después de hallar la segunda ecuación, vamos a derivarla con respecto a la variable y. Nada más. Entonces, aquí en este término se vuelve una constante porque estamos derivando con la variable y. Se vuelve una constante, entonces la derivada de una constante es 0 más la derivada de este término, como ya lo expliqué anteriormente, cómo se hacía, entonces da 4x. Y derivamos esta, entonces g' de la constante. Lo organizamos mejor. Entonces, este término que se halló se iguala al otro término de la ecuación 1, que sería este. ¿Sí? Entonces, el que se halló se igualó al otro término de 4x menos 8y a la 3. Aquí solo lo que hice fue cancelar términos semejantes y despejé g' de y, que es igual a menos 8y a la 3. Ahora esto se debe que integrar por la derivada de y. Entonces aquí ya integramos ambos términos. Entonces la integral de gy con respecto a dy, disculpen, se me olvidó escribirle con respecto a dy, se le quita el prima y ya está. Para este caso, como les comentaba anteriormente, para integrar, si ve que está elevado a la 3 más 1, no se le suma el más 3, y de igual forma esta suma que hay aquí, se debe que dividir. Aquí lo simplificamos, entonces 8 dividido 4, 2, y así hallamos g de y. Y lo reemplazamos en la ecuación 2, que le dije que la tuviéramos en cuenta. Entonces, si reemplazamos g de y en la segunda ecuación, tenemos aquí la solución del problema. Muchas gracias. Espero que haya explicado muy bien. Buen día.